La primera pregunta es de Alba y Alba nos pregunta, ¿cuáles son las especies que se suelen tener como mascota? ¿Es recomendable tenerlo como mascota? Vale, pues las especies, la que hoy en día, pues el mundo del mascotismo está más aceptada es la Albiventris, el Atelerix, es una especie, una subespecie africana, que es la de pecho blanco, y las que hay en la península están protegidas a nivel nacional, no se pueden tener y no es recomendable tener tampoco erizo, más que nada porque son bichos ariscos y que no se acaban domesticando, aparte de que sería ilegal, ¿eh? Sería absolutamente multable. Muy bien. María José Vera nos dice, según el mapa que tenemos en Mallorca es Algirus, ¿no? Sí, correcto. En la distribución peninsular hablábamos de la vertiente levantina, que es donde las dos especies se juntan e interactúan en ambientes simpátricos, pero tanto en las Islas Baleares como en las Canarias, bueno, Mallorca, Ibiza, Formentera, en todas las islas se ha desarrollado una subespecie del Atelerix, que está en ambas penínsulas, que es, bueno, el vagans, en fin, hay dos subespecies de Atelerix algirus que bueno, se han establecido allí. Pero sí, sí es el Atelerix, que no hemos comentado antes. Muy bien. Alfonso nos dice, ¿pueden hibridar entre las dos especies o no es posible? Sí, eso es un tema que siempre he querido huir. ¿Ese quién lo ha dicho? ¿Quién ha sido? Alfonso Hernández. Alfonso, ahí está. Siempre es un tema que en general los investigadores, pues bueno, solemos huir de eso porque no queremos saber nada. Eso nos complica la vida, pero sí, efectivamente, entre el Erinaceus y Ateleris, de las dos especies peninsulares, pueden hibridar. Yo en los años de estudio he visto, bueno, he oído una cita de un caso en el que morfológicamente parecía que el bicho podía haber estado hibridado, pero en principio se están haciendo estudios genéticos en el norte de Europa, cogiendo datos peninsulares para ver, sobre todo de pelos, de Atelerix, del moruno, y para ver un poco la cara genética. Y en principio no hay problema, pero como podrían hibridarse las dos especies durmiendo en la misma madriguera, pues posiblemente. Pero en principio los rasgos fenotípicos son muy característicos del europeo y del moruno, se diferencian bien cuando te fijas, y yo hasta ahora, en todo lo que llevamos, no he visto ningún caso ni se ha dado, en principio. Muy bien, pues Paula nos preguntaba, los híbridos ahora también eran ilegales de tener como mascota, ¿no? Sí, sí, sí. Todas las especies que sean silvestres, como tal, son ilegales y aparte que no os lo recomiendo. A nivel ético y a nivel de especie, son bichos que no se suelen adaptar bien. Elena nos decía, ¿son animales solitarios o viven en grupo? Pues los erizos son animales bastante solitarios. De hecho, pues eso, el primer mes y pico de vida, se quedan en un entorno monoparental, amamantando de la madre, y luego, cuando son juveniles, escapan de su casa, huyen para no volver. Y son bichos bastante solitarios que solo se juntan 2 veces al año en los dos celos que tienen. El de final de febrero, principios de marzo, que es cuando salen de la hibernación facultativa que tienen, que es una hibernación que igual la hacen, igual no, dependiendo de un poco las temperaturas, o igual la hacen durante muy poquitas semanas, sobre todo en ambientes áridos o semiáridos como algunos de la comunidad, pues no les hace falta, la verdad, si hay recursos y hay un poco de calor. Entonces, en fin, ellos sí que se adaptan bien. Mm. Y Alba nos decía, ¿se puede visitar el centro de recuperación de la fauna de fauna del Saler? No, el Centro de Recuperación de Especies, bueno, de fauna, perdona, no es visitable. A priori no es visitable, pero sí que podéis llegar allí para poder aportar, para poder llevar algún bicho que encontréis herido, siempre previo cita telefónica, decirle un poco lo que le pasa y si el bicho está fastidiado. Y de hecho aquí muchos habéis ido por Acoge un pajarito, un proyecto que tenemos todos los años de cría en cautividad bueno, cría y recuperación de aves huérfanas, y al centro se puede ir, pero visitar el centro como tal no, entre otras causas porque hay muchos programas de cría en cautividad y lo que haríamos más es molestar a bichos que se están recuperando o se están criando para poder soltarlos y no haríamos ningún bien a esas especies. Perfecto. Rosa Requena nos dice, ¿en qué época más o menos suelen salir de la madriguera los juveniles? Pues eso, lo que comentábamos, al mes y medio empiezan a hacer pequeñas fases exploratorias hasta que al final acaban dispersándose y caminan solos durante toda su vida, excepto esos celos, el de marzo y, perdona que no lo había dicho antes, el de junio, el de verano, que es cuando se juntan ellos. Y Alfonso otra vez nos preguntaba, ¿la Comunidad Valenciana
toma medidas al respecto sobre el alto número de atropellos? No, eso es uno de los principales problemas. Evidentemente aquí tenemos un gran problema, pero con todas las especies de fauna y flora. La administración pública yo creo que ya se encarga bastante, aparte de que es competencia suya, ya bastante hacen con todos los técnicos que conocemos de primera mano y ya bastante hacen con la recuperación de estos bichos, con el seguimiento, con la elaboración de informes todos los años, pero claro, imaginar abarcar tantas especies de fauna y flora que tenemos en uno de los puntos calientes de Europa en biodiversidad es algo que, bueno, que es inviable. Entonces, aquí existen las entidades públicas, el voluntariado, donde poco a poco entre todos vamos protegiendo algo que es inabarcable. Entonces, el registro tiene muchos sesgos. Los datos que he dado son datos anecdóticos puntuales para poder contrastarlos, el de los años de atropellos y demás, para poder contrastarlos y decir, esto es lo que hay, es una barbaridad y está muy sesgado, porque son datos públicos que se aportan de gente que ha podido llegar a recoger alguna cita en carreteras, imaginar la realidad. Entonces, se pueden tomar muchas medidas, pero todas parten por la parte de voluntariedad de todas las personas que hoy por hoy están en nuestra mano proteger a estas especies, incluido el erizo. Muy bien. Y Marta Ureña nos dice, ¿por qué hubo bajada de datos en 2018 y se dispararon tanto en 2019? Nada, igual, por lo mismo que comentamos, por esos sesgos de datos que si supiéramos el origen de dónde vienen esas citas, podríamos entender por qué pegan esos pequeños picos. Si nos referimos a los atropellos, pueden ser por miles de causas, no solo por causas climáticas o variables que se den en los propios territorios, sino que pueden ser a saber, porque la gente no tome tantas citas o no esté tan motivada porque no hay una buena campaña de comunicación. En cuanto a entradas a recuperación de bichos, pueden ser por otras causas. Entonces, como digo, son datos oficiales. No sé si querría recoger datos más realistas porque de verdad sería bastante apabullante. Acordaros un poco del microestudio y de esa pequeña denuncia social y cómo se viralizó en una página web que tengo que hablo de fauna y cómo 6-7 atropellos en 20 días. Imaginaros, ¿no? Lo que puede ser. Abraham nos dice, ¿cuántos años llega a vivir un erizo? Un erizo en libertad puede llegar a vivir 5 o 6 años como máximo. En Vale. cautividad siempre un par de años más. Pero sí, no es un Vale. Y muy longevo. Javier nos dice, ¿la disminución de erizos atropellados es debido a una disminución en el número existente de la especie? Claro, pues eso, lo mismo que comentábamos antes. Atribuirle causas o atribuirle una razón a esa bajada de datos es porque la especie va mal. Pues en principio no, porque a pesar de que no se lleven censos exhaustivos de todos los individuos o ya grupos sociales dedicados a esta especie, como si los hay para seguimiento de aves o especies que son vulnerables, no se sabe muy bien el estado de conservación, pero sí que son relativamente comunes o fáciles de ver en algunas zonas. Pero, por ejemplo, el problema que vemos respecto a eso es que el erizo moruno sí parece que está en franca regresión, donde están desapareciendo citas donde antes sí las había. Eso es un dato que nos da a conocer bastantes cosas, entre otras que está desapareciendo, por ejemplo, del norte de Francia, está tirando hacia abajo, hacia la zona de Pirineos, que también está medio desapareciendo, el moruno, y tenemos que ver por qué. Entre otras causas, seguro que es por la mortandad en carreteras. Vale, Héctor, tenemos 20 minutos y bastantes preguntas. Te lo digo para sintetizar un poco, ¿vale? Vale. Javier nos volvía a decir, ¿hacen vida nocturna? Nocturnos, totalmente, sí. Podéis verlos alguna vez de día, incluso en algún letargo hibernal, despertarse a comer algo, salir a despertar a comer algo, pero generalmente si los veis de día, mala señal, lo que hemos dicho antes por el protocolo. Si lo veis de día, generalmente estarán fastidiados porque son nocturnos. Muy bien. Y nos pregunta Rosa, ¿hay alguna época en la que se escuchen más? No, que se escuchen más, no, es difícil escucharlos también, hay que estar en campo atentos. Sobre todo se ven, son bastante torpes con la vista y bastante agudos con el olfato y el oído. Entonces, bueno, sobre todo las épocas mejor para verlas y con suerte escucharlas son las épocas de celo, sin duda. Final de febrero, principio de marzo, los primeros celos donde
los machos y las hembras cegados hormonalmente se dispersan y se olvidan un poco, pierden un poco el miedo y es cuando se ven mejor. Finales de marzo, finales de febrero, principios de marzo y principios de junio, los 2 celos que tienen al año. Muy bien, nos decía Abraham, ¿los erizos tienen personalidad? ¿Tienen personalidad? Sí, claro, como todas las especies, claro. Sí, sí. Vale, Las variables ambientales influyen. Y bueno, personalidad como nosotros, ¿no? Ya, pero sí que tienen ciertos rasgos, sí, sí lo puedes diferenciar. bien, bien. Marta nos decía, amo los erizos, me encantan de siempre y me crean mucha curiosidad, tanto como a mis perros. ¿Desprenden algún olor peculiar que hace que los perros les detecten con tanta facilidad? Mis perros se vuelven muy locos cuando los huelen y los encuentran. ¿Este olor para qué sirve? Es decir, ¿tiene algún objetivo o es alguna táctica de protección o algo relacionado? Muchas Nada, gracias. no tienen un olor característico para ser detectados, sería contraproducente. No, no, huelen fuerte porque son bichos que se desplazan sobre todo pues, por zonas bajas, matorrales, zonas de herbazales, gramíneas, y cogen mucha suciedad, claro, evidentemente muchas garrapatas, entre otras cosas, como no estamos viendo. Y bueno, al vivir a ras de suelo, vivir en madrigueras, aprovechan cualquier tipo de elemento, incluso antrópico, para poder refugiarse, cogen mucho olor y huelen muy fuerte. Pero tus perros, que es uno de sus problemas en zonas urbanas, los huelen justamente por esto, no porque emanen un olor característico que intenta ahuyentarlos. Perfecto. Seguimos por aquí con Alba que nos dice, ¿dónde es mejor que vivan en cuanto a su seguridad para que no les atropellen tanto? Bueno, lo mejor realmente aún no lo sabemos. De hecho, es uno de los objetivos de este estudio, a ver qué pasa. Son bichos que están adaptados a nuestra expansión urbanística, desgraciadamente. Se han sabido adaptar muy bien y que se piensan que su único método de defensa son las púas. Y que es único y inquebrantable, y no es así. Entonces, se está estudiando que uno de los mejores hábitats para esta especie son hábitats alejados o semi-alejados de las carreteras, pero que tengan, como hemos dicho antes, parches o mosaicos de diferentes ecosistemas donde puedan obtener alimento, donde puedan obtener insectos dependiendo de la época del año. Huertas, en fin, descampados, huertas que ya no están en producción pero con algo de fertilidad en la arena, etc. Blanca nos decía que cómo es el marcaje de los erizos. El marcaje que nosotros utilizamos sigue las pautas de lo que suele seguir la investigación de los británicos. Se le marca, bueno, aparte de meterle algo personal por la cantidad de datos que tomamos. Se segmenta el cuerpo en 4 partes y cada parte se le pinta con una pintura sin disolvente que se va al tiempo y con unas gomas termorretráctiles, unos tubitos que se ensartan en las púas con un poco de calor, se adhieren a las púas y se genera un patrón eh, por segmentos que es único. Entonces, en el momento que pueda perder una gomita o pueda perder un color, dependiendo de cómo lo hayas marcado, sí que aún así al tiempo puedes llegar a identificarlos y cada uno tiene uno diferente. Vale. Javier Ledesma. Héctor, solo tenemos 15 minutos y bastantes preguntas, así que Vale. Javier Ledesma, ¿tienen viviendas, madrigueras, cuevas? Tienen viviendas, sí, sí, viven en madrigueras y de hecho utilizan entre 5, 6, 7 madrigueras diferentes, no se quedan muchas noches en la misma. Vale. Y Raquel nos dice, ¿en el campo de golf Olivanova hay alguno? No tengo, ¿Olivanova dónde está? No tengo ni idea. No, no, no. Pues seguramente sí, dependiendo de la zona, pero los campos de golf Supongo que por Gandía, que es de donde es Raquel, o sea que... son hábitats bastante adaptables, sí. Muy bien. Laura nos decía, hola Héctor, me he encontrado algunos erizos desde la huerta, han entrado hacia el pueblo con los peligros que ello supone. Siempre los he cogido y devuelto a la huerta, menos alguno de ellos herido que lo he llevado al centro de recuperación. ¿Hago bien en devolverlos a la huerta? Sí, haces bien. Sí, sí. A pesar de que ellos acaben volviendo a las carreteras, en principio lo óptimo es no alejarnos demasiado de donde los has visto, porque seguramente pase lo que os he comentado antes, que estén en plena dispersión o cerca de sus crías. Entonces no los alejéis mucho, pero sacarlos de las carreteras o intentar despistarlos para que cojan otra dirección. Muy bien. Raquel nos decía que ella es de Oliva y que está en Oliva cuando vengas a explorar, cuenta con ella. Vale. Vale, acepto voluntarios, eso sin duda, vamos, cuando Muy queráis. bien. Ice nos decía, supongo que será un nombre, pero no se ve. ¿Deberían, antes de iniciar una obra, revisar la zona para rescatar estos animalitos? ¿Hay alguna ley que pueda usar, pues esto, para poder llevar a cabo una revisión previa a la obra? Lo digo porque conozco caso y dentro de poco harán una obra y allí vive como mínimo una pareja de erizos. Sin duda, esto es uno de los puntos
dentro de los estudios de evaluación de impacto ambiental de cualquier obra que se tiene que hacer en solares o en terrenos adaptados para ello. Entonces, dentro de ese estudio de impacto ambiental tiene que contemplar la parte de biodiversidad y presencia o ausencia de especies. Entonces, entre otras, si hay erizo, se debería saber o hacer saber. Vale, es Ana, se llama Ana. Y Ana también nos preguntaba que si en el mapa que has enseñado antes todos los puntitos eran erizos. Todos los puntitos en erizos, sí, señora. Vale. Y Sandra, ¿puedes explicar un poco más cómo hacéis el seguimiento de los erizos? Uf, no creo que haya mucho tiempo para esto, Héctor. No, pero no, en síntesis se realizan con dos métodos diferentes. Uno son transectas lineales con linterna por la noche, en linternas potentes donde se ven, se quedan deslumbrados, y otro método es captura con trampa. Las trampas se ceban, en este caso las cebamos con crema de cacahuetes, algo muy oloroso, y entran y al final se censan con esos dos métodos, son los más adaptados. Vale, y Paula dice que si hay algún pariente cercano al erizo en América. No, hasta América no. Alba, ¿de qué se alimentan? ¿Son curiosos? Son muy curiosos y son insectívoros oportunistas, como decíamos, de bichitos y tal, pero si encuentran otra comida se la comerán. Y Carlos Gonzalo nos dice, ¿cómo realizáis lo mismo, el marcaje de los individuos? Ya lo hemos contestado antes. Marta, ¿dónde se pueden encontrar los pósters que has colgado, Héctor? Los pósters se pueden encontrar en la Sociedad Española de Conservación de Mamíferos, en el SECEM. Están publicados en los dos últimos congresos de los últimos 2 años, 2017 y 2019, el año pasado. Se pueden encontrar. Igualmente, si no los encuentras, me los puedes pedir personalmente y te los envío. Perfecto. Ana, ¿cuántos meses duermen? Dependiendo de la zona. En zonas más del norte de Europa suelen hibernar más y pueden pasarse perfectamente 5 meses hibernando, con esos aletargos que se despiertan a comer un poco y vuelven a dormir. Y aquí prácticamente, como tampoco se sabía nada, aquí prácticamente no tienen hibernación, sino el mes más frío, el pico más frío. Cuando te vas al sur, por ejemplo, a la Comunidad, en Alicante, directamente los morunos ni hibernan. Muy bien. Y Ana también nos decía que si en la reproducción necesitan un macho para poder reproducirse. Claro. Vale. Claro. Susana, En si principio, se rascan mucho, ¿es posible que sea por parásitos? ¿Hay pipetas para ellos o qué es lo que es más aconsejable? ¿Cómo se podría cambiar de entorno a un erizo casero que vive en la parcela de un chalet a otra con seguridad? si por erizo casero te refieres a erizo como mascota, es muy difícil reintroducirlos. Si como erizo casero te refieres a un bicho que está viviendo en tu parcela, seguramente viva en tu parcela y en 10 parcelas más. Lo que pasa es que el hecho de verlo allí no significa que toda la noche vaya a ir a saludarte, que a pesar de ser simpáticos y creer eso, no lo es. Hará todo el recorrido por todas las parcelas de alrededor, así que no te preocupes y déjalo tranquilo. Y Sandra nos decía, ¿se supone que hay erizos en el resto de la dehesa? Se supone no, hay erizos en el resto de la Devesa y están dispersándose desde el campo de golf hasta el norte, sobre todo no solo por los censos, sino por los atropellos, por evidencias de acabar en la CV500 acaban atropellados. Entonces veremos a ver lo que pasa. En relación con los campos de golf, es que esta pregunta es muy interesante. Beatriz nos dice que ella tiene entendido que los campos de golf utilizan productos químicos para mantener el césped. ¿Se sabe si esto les afecta? Se sabe, en principio no les afecta, yo te diría que nos afecta por la gran cantidad y variabilidad de individuos que hemos encontrado en el parador. Pero sí que hay un dato que a día de hoy aún nos inquieta, porque una de las zonas más visitadas por esta especie, por ejemplo, del erizo europeo, que es el que hay en el campo de Golf del Saler, una de las zonas más visitadas es el campo de prácticas. No sé si lo conocéis, pero el campo de prácticas es la única zona que no sulfatan, que no echan aditivos químicos, porque el cuidado del césped no tienen por qué realizarlo tan intensamente, porque no hace falta que la bola ruede tanto. En la parte de los greens sí. Entonces, esa zona es bastante visitada por estos bichos. Entonces, habría que investigar a ver si les gusta más una zona u otra, pero en principio no les afecta, ¿no? Muy bien. Patri nos preguntaba que si en los seguimientos que habéis hecho en el campo de golf del Saler habéis marcado a las dos especies. ¿Conviven en un mismo terreno ambas? No, en el Saler solo convive el europeo. Solo ha llegado a entrar el europeo, el moruno no ha entrado. Yo creo que será cuestión de tiempo, no habrá problema, porque en la provincia de Valencia hay moruno. O sea que, pero vamos, sí, solo está el europeo. Y Susana dice, ¿cómo podemos diferenciar un macho de una hembra? Vale, pues no tienen, bueno, no tienen un acusado dimorfismo sexual, los machos son un poco más grandes, en ambas especies, el europeo y el moruno, macho más grande, y sobre todo si tienes un poco de cuidado, cuando
cuando vemos a un erizo en libertad, si le cogemos del culo por las púas y con un poco de cuidado le podemos levantar un poco las patitas, ya te digo, con un poco de cuidado porque si no se hará bola, y en cuanto le levantamos las patas, sí que, vamos, en los machos se ve claramente el aparato reproductor y es grande, o sea que sin problema. Muy bien. Y Alba nos decía que si no se puede cerrar de alguna manera o proteger, supongo que se refiere a la zona que hablabas antes en la que hay tantos atropellos. Si no se puede, sí, claro, si no se puede cerrar en zonas metropolitanas, sería una gran faena de conservación para una especie. Entonces, habría que alegar con muchos datos que realmente esta especie está en franca regresión o que tiene un verdadero problema. Entonces, para eso antes hay que trabajar mucho como estamos trabajando para decir, oye, oigan, administraciones públicas, ayuntamientos, hagan algo porque aquí hay un verdadero problema. Y entonces poner medidas como son los pasos de fauna que existen en muchas partes del mundo. Muy bien. Y Noemi nos decía que dónde había que reportar en el caso que viésemos algún animal muerto en carretera. En el caso de que veáis un animal muerto en carretera, podéis entrar en el banco de datos de biodiversidad, tal cual así lo googleáis y el primer enlace que os aparece, que es un poco la entidad dentro de la Consejería de Vida Silvestre que recoge esas citas y que les ayuda tanto, tanto, tanto a saber un poco el estado de las poblaciones de tantas especies como tenemos aquí en la comunidad. No solo valen las que están vivas y entran a los centros de recuperación, sino que las que están muertas desgraciadamente son un dato muy valioso, porque se sabe que ahí hay poblaciones o que hubo poblaciones. Vale, perfecto. Alex nos decía, ¿Vamos bien? ¿puedes comentar, Héctor, no, pero no el nuestro. Ah, de tiempo, 6 minutos. Vale. Vale, Alex nos decía, ¿puedes comentar, Héctor, de manera general los resultados del estudio que hicisteis sobre parasitación? ¿Qué, Alex? ¿Alex? ¿De No, Saló? no, Alex, no. Pero te estoy viendo, vale. Los resultados, los resultados, bueno, lo dicho, si quieres os paso el póster o lo podéis tener si lo consultáis en la Sociedad Española de Mamíferos. Pero en general lo que intentamos comparar es la carga parasitaria que pueden llegar a tener dos especies en un área metropolitana comparándolo con los parámetros parasitológicos que tienen una población como son la de erizo europeo solo en el campo de golf. Intentando comparar a ver si una especie tiene más garrapatas de unas cosas y de otras. Y en general los resultados o las conclusiones salieron que no tiene mucha biodiversidad de garrapatas, pero que algunas de ellas, como por ejemplo la Rifidiphalus bursa, está asociada más a carnívoros o más a bichos de ganado, y que puede suponer áreas de transición para ellos y que pueden suponer vectores de enfermedades. Entonces hay que estar atento a estos bichos que se mueven tanto. Muy bien. Marta, ¿cuánto tiempo dura el embarazo de un erizo? El Embarazo. embarazo, la gestación es mes y medio, más o menos, son 32 días, más o menos, y a partir de los 32 días tienen de 1 a 7 crías. Muy bien. Irene, si vemos un erizo al lado de la carretera, ¿está bien dejarlo en una zona cercana para intentar evitar el atropello? Sí, como comentábamos antes, no alejarlo demasiado, porque supondrá parte de su hábitat, pero intentar un poco despistarlo y llevarlo hacia zonas un poco más naturales, donde veáis que si podéis quedaros, huye. De manera muy rápida, ¿cómo podemos participar en la recuperación de aves de Adopta un Pajarito que comentabas antes? Es que metí una cuña ahí publicitaria, ¿eh? No, tenía que haber callado. No, bueno, al voluntariado de Acojo un Pajarito podéis enviarnos un mensaje privado en nuestras redes sociales y ahí contactáis a los correos que también están en las redes sociales y dice que queréis colaborar y ya está, así de simple. Generalmente trabajamos con colectivos de riesgo de exclusión social estos últimos años, pero bueno, también lo estamos abriendo a voluntariado y desgraciadamente este año, por la situación en la que estamos, no podremos adoptar esos pajaritos. Lo tendremos para el año que viene. El año que viene será. Irene Nadal nos decía, ¿una posible liberación de un erizo doméstico africano en la naturaleza podría llegar a desplazar a las especies de erizo autóctonas, como desgraciadamente pasa con las tortugas acuáticas en la albufera? Desplazar no, porque el albiventris, el que tenemos como exótico, es como el algirus, como el moruno, que tenemos muy parecido, pero sí que podían llegar a hibridar con el erizo moruno. Eso sí que es un principal problema y esperemos que no pase. Esperemos que no pase. Vale. Y Gisela, ¿pueden transmitir enfermedades a los humanos? Me refiero cuando los coges, como los puedes coger si los ves sin problemas. ¿Cuál es la manera más adecuada de cogerlos y si pueden transmitir enfermedades? Sí, claro que pueden transmitir enfermedades. Son mamíferos y en este aspecto, al ser mamíferos,
una mordida, garrapatas que puedan tener algún patógeno en las púas, siempre os recomiendo que lleváis, si encontráis algún bicho, le llevéis guantes, pero no solo para el erizo, para todas las especies. Entonces sí pueden llegar a transmitir enfermedades y la forma de cogerlo, también creo que antes lo he comentado, con mucho cuidado, sin hacer ruido, porque son muy sensibles al oído. Desde las patas traseras, levantando un poco la barriga, podemos identificar, sexarlos y poco más. En el momento que le des la vuelta, será una bola. Perfecto. Y Ana, ¿cómo llevan el tema de las garrapatas? Las garrapatas, bueno, tienen buenas cargas parasitarias, la verdad. No son los bichos que más tienen, pero por lo menos los que hemos analizado nosotros, pero sí, son bichos que pueden suponer caso de muerte. Bueno, y por último, Raquel, bueno, sí, Raquel nos preguntaba, ¿cómo se está terminando, como se está terminando el tiempo? Aprovecho para despedirme, me ha encantado la charla. No, era una que se despedía, Raquel. Y enhorabuena, Héctor y Shalok, y hasta la próxima, un abrazo. Bueno, pues nada, con Raquel nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por atender. Pronto os llegarán noticias de las nuevas charlas, como ya sabéis, mientras dure esto del confinamiento, todos los viernes estaremos aquí y a ver si esto sigue para adelante. Mucha suerte, mucha salud a todos y Héctor, te dejo el último minuto a ti. Hombre, claro, bueno, los últimos 2 minutos, nada, yo encantadísimo de que os habéis volcado, que hemos llenado otra vez la room y que, bueno, como he iniciado diciendo, la verdad es que no somos muy del estilo de estar detrás de la pantalla, que me encantaría poder veros las caras, interactuar con vosotros, que nuestras herramientas de comunicación que tan importante consideramos tanto para la ONG como para todas las actividades que realizamos, sois vosotros. Nosotros estamos aquí porque os motiva y porque es nuestra pasión. Entonces, que desgraciadamente es una situación en la que nos estamos adaptando, pero es que estáis respondiendo muy bien. Así que, de todo corazón, muchas gracias. Pues nada, chicos, desde Shalok, como decimos siempre, buena mar. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me ha encantado! Me alegro mucho. Bueno, buena mar a todos. Nos vemos el viernes que viene. Que paséis buena semana y que os vaya muy bien a todos. Muchas gracias, Héctor. Hasta luego, chicos. Buena mar.